Este será el primero de muchos videos destinados a responder una serie de preguntas que muy pocos han respondido de manera correcta y que giran en torno a Godzilla. En algunos casos llamado Godzilla Fire, este es un poderoso estado al que accede el Godzilla de Legendary al final de su pelea con King Ghidorah. Por supuesto, el estado Fire o Burning no es nuevo. Esta habilidad se había mostrado en cintas del canon original, pero anteriormente no se había mostrado de una manera tan épica como ahora, gracias a los avances tecnológicos y visuales que tenemos hoy en día. Si hay algo que me fascina en el cine de Hollywood es esa manera tan enfermiza en la que la ciencia y la ficción tratan de tapar esa línea que la separa. Entonces, en este video analizaremos qué tan caliente puede ser este estado y si lo que dicen en algunas páginas es cierto, como por ejemplo que Godzilla alcanzó una temperatura similar a la superficie del Sol. Créanme cuando les digo que este video será súper interesante, entretenido e informativo. Así que sin más demora, comencemos. El estado Burning o Fire es una modalidad de ataque algo contradictoria, pues la mayoría insiste en que solo se puede acceder a dicho estado en condiciones especiales. Primero, Godzilla tendría que tener un exceso de radiación en su cuerpo. Segundo, tendría que estar demasiado débil para controlar toda esa cantidad de energía o radiación. Y tercero, Mothra tendría que ofrecer su esencia vital a Godzilla para que algo cambie dentro del Otso. La falta de alguno de estos puntos desencadenaría un resultado completamente distinto. Por ejemplo, si Mothra no está en esta ecuación, la debilidad de Godzilla haría que eventualmente este no pueda soportar o contener tanta energía y en consecuencia podría explotar. Todos estamos claros en que no existe en este mundo y en especial en el de ficción un estado más poderoso que el estado del guión. Por lo que también entiendo a los que dicen que el estado Burning o Fire es una condición de ataque al que se podría acceder en alguna futura película con un guionazo épico. Teniendo claro este punto, hagamos un repaso por el fenómeno físico que se crea en los objetos para que estos cambien su temperatura. Resumiendo, cuando las partículas de un objeto, cuando las moléculas se mueven mucho, pues hay mucha temperatura, y cuando se mueven poco, pues hay poca temperatura. Ahora que estamos en este terreno y para potenciar nuestra cultura general, ¿qué es lo más frío en el universo? Bueno, en respuesta a esta pregunta podríamos decir que si no se mueven las partículas, las moléculas de un objeto, entonces llegaríamos a cero. Es decir, que esa sería la temperatura mínima en el universo. Y es llamada científicamente cero absoluto, representado en grados estaría en unos menos 273.15 grados. Pero el cero absoluto es una ilusión, es una teoría. La comunidad científica no ha logrado comprobarla. Hemos estado cerca de llevar un objeto a esa temperatura, pero no en cero absoluto. Como por ejemplo cuando se logró enfriar un pedazo de rodio a una 10.000 millonésima por encima del cero absoluto. Entonces la respuesta de qué es lo más frío en el universo, en este caso o hasta ahora, es la nebulosa Boomerang, que está a 5.000 años luz de la Tierra y registra una temperatura de menos 272 grados centígrados. ¿Y qué hay del otro extremo? ¿Existe algo tan caliente que no se pueda calentar más? Bueno, técnicamente sí y no, o eso es lo que creemos hasta la fecha. Bien, los científicos le llaman temperatura de Planck y se teoriza que es la temperatura alcanzada luego del Big Bang y se podría numerizar en 1,416 por 10 elevado a la 32. Esta por supuesto es una teoría, pues no se tiene ni siquiera idea de cómo se comportan las partículas, las moléculas a estas temperaturas. Todo es bastante caótico. Con base a lo antes mencionado, ¿en qué nivel se encuentra el estado de Godzilla Burning? Pues tomemos el Sol como referencia. En el núcleo, el Sol tiene unos 15.7 millones de grados centígrados. Pero ¿cómo es que llega a esa temperatura? La respuesta es la fusión nuclear. Esta se da porque dos o más átomos se unen para formar un elemento más grande y cuando esto sucede, parte de la masa se libera y se transforma en energía. Hasta aquí es fácil entenderlo, pero tremendamente difícil de lograrlo, porque la presión necesaria para crear esta fusión está fuera de nuestras posibilidades tecnológicas. El Sol puede hacerlo gracias a su increíble masa, presión y fuerza de gravedad.
es tan grande que logra de manera exitosa la fusión de los átomos. Esta explicación tómenla en cuenta para un poquito más adelante. Siguiendo con las otras capas del Sol, tenemos la zona convectiva, con unos 2 millones de grados centígrados. Y por último está la fotosfera, que sería ya la superficie y tendría unos 5500 grados centígrados. En algunas páginas de internet, como había comentado anteriormente, insisten en que la temperatura que alcanzó Godzilla es la misma de la superficie del Sol, con unos 5500 grados centígrados, y debo decirle con mucho cariño que están errados. Si Godzilla hubiese llegado a esa temperatura, su calor hubiese sido tan masivo que el piso se hubiese fundido, convirtiéndose en una sopa espesa similar al magma. De hecho, están tan equivocados que el centro de la Tierra tiene una temperatura de 4000 grados centígrados. Entonces, ahora echémosle un vistazo a la entrada de Godzilla en la película. Apenas él se va acercando, todo a su alrededor comienza a derretirse, lo que significa que la energía calórica que irradia es masiva. Yo puedo teorizar que el Burning Godzilla tiene una temperatura promedio de 2000 a 2500 grados centígrados. Y digo esto porque los metales se funden entre 1400 y 1500 grados centígrados. Pero esa temperatura es alcanzada en pleno contacto, es decir, los metales requieren un recipiente especial que no solo soporte esa temperatura, sino que pueda ser transferida lo más eficiente posible. Pongamos otro ejemplo para ser más específicos. Si en un lugar frío nos quedamos de pie sin movernos, nuestro cuerpo irradia un calor que de alguna forma nos hace sentir un poco más cómodos. Si nos movemos de un lugar a otro, sentimos una ola de frío repentina, y es porque nos movemos de esa zona cálida que teníamos o que había irradiado nuestro cuerpo. Ese mismo efecto puede suceder cuando en zonas frías abren una puerta de repente. Tomando en cuenta este principio, puede aplicarse al mismo Godzilla. Él irradia mucha energía y la misma es tan elevada que derrite los metales sin que haya contacto alguno, es decir, que está muy por encima del punto en el que se derriten los metales. Por ende, en su núcleo o en la parte central de su cuerpo, el calor es mucho mayor, tomando en consideración un promedio de 2000 a 2500 grados centígrados. Aclarado este punto, tomemos en cuenta la explosión controlada. Godzilla sin duda incrementa la energía y la libera en el momento en el que decide, y puedo calcular que se trata de una explosión de su propio campo interno. Es decir, que por un instante una cúpula gigante de energía se expande con la temperatura de 2000 a 2500 grados centígrados, lo que representa su temperatura máxima. Resulta sencillo entender cómo Ghidorah se achicharró hasta las cenizas cuando se enfrentó a ese ataque. ¿Recuerdan cuando les dije que el Sol tenía la capacidad de realizar la fusión nuclear gracias a la gravedad, la presión y la masa? Pues Godzilla hace algo similar. Él recurre a un poderoso campo eléctrico que comprime la energía y la libera de golpe. En la película se puede observar la representación o la presencia de esa energía justo antes de que Godzilla haga sus ataques. Antes de culminar este video, dejaré una pregunta en el aire y si veo que muchos de ustedes la responden o la solicitan, la podré hacer en el siguiente video. ¿Por qué creen ustedes que mientras Godzilla estaba en su estado Fire, resistió sin problemas el ataque de Ghidorah? Espero en los comentarios sus opiniones, planteamientos y dudas. Es genial leer cómo interactúan en la caja de comentarios y pestaña de comunidad del canal. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias. Ustedes que llegan al final de los videos merecen un agradecimiento especial, pues son los principales responsables del incremento en la retención del canal y por ende hacen que los videos tengan un mayor número de recomendaciones por parte de YouTube. Así que de corazón, muchas gracias. Te invito a poner en la caja de comentarios que eres uno de los que llegó al final de este video. Y recuerda que si deseas seguir recibiendo contenido único e interesante, solo debes suscribirte. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video.